Enlace Regional. Es momento de conectarnos digitalmente con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, Javier Pava. Hay pronunciamiento de la unidad del doctor Pava acerca de lo que está pasando en La Mojana y el tema específico de Caregato. Un tema complejo, desarrollado en agosto del año 2021, se rompió el jarillón allí, en La Mojana, en Caregato, y obviamente el río Cauca ha inundado una buena parte de este territorio. El gobierno del cambio le ha puesto cara a este tema. Y doctor Pava Sánchez, bienvenido a Colombia Hoy Radio. ¿Qué le podemos decir a los colombianos que están allí en La Mojana, las acciones del gobierno nacional para resolver este tema? Y específicamente se la cuento así. ¿Seguimos en lo mismo o no? Es decir, ¿le vamos a invertir otra vez millones de millones al muro para que vuelva a romper? Precisamente lo que hemos estado anunciando en estos días. Estamos planteando unas soluciones definitivas, no con el ánimo de aplazar el problema, de continuar y mantener unas familias en las mismas condiciones que hoy cerramos un boquete y esperamos a que la siguiente crecida, ver en dónde va a romper y qué va a inundar y qué va a afectar, como ha sido lo histórico, invertir millones de pesos en obras de infraestructura que normalmente no van a servir y se van a perder. Esa historia no queremos repetirla. Por el contrario, somos coherentes con nuestro programa de gobierno, con nuestra política de ordenar el territorio alrededor del agua. Esto significa que no vamos a seguir la lógica perversa de los carillones, de cerrar el río en medio de muros, sino por el contrario abrirle el espacio al río para que el río inunde las zonas que va a inundar. Ahora, zonas de riesgo, zonas que hemos llamado zonas de amortiguamiento de crecientes, o lo que se llamaría inundaciones controladas. Entonces, en cambio de cerrar los boquetes, vamos a dejar abiertos unos boquetes para que el agua entre y de esa manera no esté amenazando otras zonas, evitarnos lo que estaba previsto en el COMPES que fue el gobierno de Duque, que era ampliar unos diques alrededor del río Cauca, incluso el de construir las murallas alrededor de las ciudades para proteger los cascos urbanos. Eso es equivocado. Nosotros estamos aquí planteando que efectivamente lo que hay es que dejar unas zonas que sirvan para embalsar el agua, para almacenar el agua de exceso que trae el río. Esas zonas obviamente son zonas que no deben estar habitadas, son zonas que ese territorio de las familias que viven allí, que vivían allí, son familias que van a ser compensadas en un programa de reasentamiento, donde tal como lo anunció el presidente, vamos a avanzar muy rápidamente en la compra de tierras y entrega de proyectos productivos a las familias para que puedan desarrollar incluso dentro de la misma Mojana. O sea, la misma Mojana tiene unas potencialidades grandísimas agropecuarias, una actitud de suelo muy buena que hay que aprovecharla, pero eso implica un reordenamiento del territorio, recuperar el espacio que tenía el río con esas zonas que normalmente los ríos cuando se crecían, normalmente esos ríos inundaban, se esplayaban, generaban lo que se llaman los playones, las vegas de los ríos. Eso hay que recuperarlo y en ese sentido lo que estamos diciendo acá en el momento es que en el caso de Caregato, la solución que siempre ha planteado es un plan planteado históricamente del gobierno de Duque y que hoy defiende el gobernador de Sucre, es hacer un muro al frente de Caregato. No, el río que cambiaba de curso y abandonaba un curso y tomaba otro, se llama Madres Viejas. Entonces estamos planteando que el río retome nuevamente una madre vieja que tenía por el sector que llamamos el Canal de la Esperanza, y el río en ese sentido no tenga una curva tan forzada como la que tiene allí, que es la que obliga a que el río entre a la Mojana. De esa manera el río se desvía por esa madre vieja y nos reduce la entrada a Caregato. ¿Eso qué va a significar? Que el nivel de la inundación que hoy está afectando a más de 11 municipios va a reducirse en un 90%, casi en un 90%. Ese 10% que va a continuar inundado y que va a ser el sitio de despogue del río de aquí en adelante es el sector que declaramos como de alto riesgo no mitigable y que será declarado igualmente como suelo de protección por riesgo, y esas familias que tengan algún derecho, tanto de propiedad como posesión en esos terrenos, que van a estar destinados
a servir de embalses de amortiguación de crecientes son los que tienen derecho a los programas de reasentamiento. Y de esa manera podemos tener claro en dónde podemos ubicar familias en la zona de La Mojana para que no estén siempre expuestos a que sean inundados. Incluso dentro de la misma zona vamos a plantearnos el tema de la relocalización. Esto permitirá un tema muy importante que está dentro de su programa, que el presidente lo ha anunciado todo el tiempo, es que esto nos permita en el reordenamiento igualmente entregar tierra a los pequeños productores Por o supuesto. incluso a personas que no tienen tierra, en algo que el presidente con toda razón ha insistido que es un inicio de una reforma agraria en la cual le entreguemos tierra Así a es. los más afectados, a los damnificados y a familias que tienen alta condición de vulnerabilidad. Director, bueno, usted nos acaba de hacer primero un resumen muy claro de en qué está la situación de esa subregión nos da una explicación técnica muy lúdica, además, el director, de por qué el concepto que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene sobre lo que creen ustedes es la solución. Ahora, director Pava, creo que vale la pena que usted también le aclare a los seguidores de Colombia Hoy que la inversión históricamente que se ha hecho en la subregión de La Mojana ha sido de billones de pesos, con B, de billones de pesos, que en la práctica realmente no han tenido ninguna utilidad, no han dado resultado. Creo, y usted nos corrige, que incluso eso está bajo la lupa de algunos entes de control, ¿no? Si es la misma Contraloría viene investigando enormes recursos que se han dejado en La Mojana. Es más, en la Unidad Nacional, cuando yo llego a la dirección, encuentro un contrato que era el que se está ejecutando en Cargato por 40.000 millones de pesos. Había una solicitud, una adición del doble de recursos para continuar una obra que realmente iba a fallar y que efectivamente se la llevó el río. Y es donde se plantea hoy nuevamente volver a insistir. Allí no es posible. Eso es perdido invertir en ese sitio. Adicional a esto, habían 6 obras más de lo que llaman protección o defensa del río Cauca en Achí, en el mismo San Jacinto del Cauca, en Majagual, y 2, 3 obras más en lo que llaman romperos, el rompero del Cura y otros sitios que se considera que están altamente vulnerables el dique y que puede romper por ese sitio. Entonces lo que venía invirtiéndose cantidades de recursos desde la unidad en esas obras de protección. Si sumamos todos esos recursos, terminan siendo millonarios por un lado desde la unidad, pero por otro lado, cuando se generó la inundación del 2010-2011 en La Mojana, por el rompedero que llaman ellos de tercer mundo, el Santa Ana, que se inundó casi un área igual o mayor a la que estaba inundada, con un número de población muy similar, duró 2 años el boquete abierto hasta que lograron cerrarlo. Se invirtió el boquete, se cerró, hicieron unos carillones, hicieron unas inversiones gigantísimas a través del fondo de actuación, que suma casi 1 billón de pesos en una cantidad de obras, incluso en reubicación en la misma zona, con casas parapíticas que se subieron en Sucre o en otras zonas, pero que al final, hoy, cuando viene la situación del 2021, pues debe inundarse las mismas zonas, las mismas viviendas, las mismas áreas, terminamos viendo que esas inversiones han sido perdidas. Hoy estamos ante una oportunidad histórica en un gobierno que tiene claridad que el problema del cambio climático es un problema que viene para quedarse y que cada vez va a ser más intenso y más fuerte. Más fuerte. ¿Cómo se manifiesta ese cambio climático? Con el aumento de las inundaciones, la cantidad de lluvias e igualmente las fuertes temporadas secas que van a venir. Entonces, ¿qué implica esto? Que tenemos que generar un equilibrio en la naturaleza. No podemos seguir invirtiendo en eso. Con todos esos recursos que se han perdido, habíamos podido encontrar una solución definitiva y esa es la que les apostamos ahora de manera coherente. La invitación que estamos haciendo acá es que seamos coherentes con nuestra apuesta política. Nuestra apuesta política es ordenar el territorio alrededor del agua. Ordenar el territorio alrededor del agua es eso, es volver a garantizar que el agua tome sus espacios y organizar nuestro territorio de tal suerte que las zonas de los ecosistemas puedan tener sus espacios. Acá hay una discusión muy de fondo que viene dándose, es el tema de entender que como esos eran terrenos anfibios, que eran poblaciones en los que habían, que están acostumbradas a vivir con el agua, sí, pero manejando el agua.
eran unos Sí, expertos en administrar el agua, no en vivir dentro del agua, sino cómo el agua se convertía en un beneficio. Y hay una cosa muy importante que aquí hay que decirla, en sí, las aguas de Cauca están contaminadas con mercurio que viene del bagre. Allí hay una situación muy grave, es que las zonas que se han inundado, tanto la que se inundó en el 2010-2011 como la actual, son aguas contaminadas que generan graves efectos en la salud. Nosotros estamos planteando que si logramos dejar una zona de embalse de esas aguas cuando el río tenga, esa es la zona donde se va a confinar esas aguas contaminadas que sí. permitan a su vez hacia el futuro entrar los procesos de bioremediación y controlar que no esa inundación afecte todos los suelos de la Mojana y por lo tanto todos los suelos de la Mojana terminen contaminados. Sí, Eso es señor. gravísimo. Doctor Por Pava, eso la propuesta nuestra es que quede en una zona específica que permita después bioremediarse y resolverse. permítame unos segundos, doctor Pava. Vamos con nuestra actualización de titulares en punto 7 de la mañana. Retornamos con usted. Importante anuncio del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres sobre el tema de la Mojana y las acciones del Gobierno del Cambio. Titulares. Titulares. A partir de mañana comienza la mesa de trabajo entre los taxistas y el gobierno nacional para resolver el tema de los puntos, los 17 puntos del acuerdo que permitió levantar el paro. Y el ministro Alejandro Gaviria ha presentado 4 pilares de ejecución para el Ministerio de Educación, que serían los siguientes: la educación superior, educación básica de calidad, alimentación escolar y la paz total. Están engañando a las familias diciéndoles que les hacen los trámites de Mi Casa Ya. No existen personas que, a nombre de Mi Vivienda, tengan esa facultad, dijo la ministra Catalina Velasco, quien invita a denunciar y a verificar la información en minvivienda.gov.co. La directora general encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, anunció que 36.000 madres comunitarias mayores de 57 años empezarán a recibir bono pensional a partir del mes de junio de este año. Y en deportes, histórica victoria de Einer Rubio. El colombiano ganó la tercera etapa del Tour de Emiratos Árabes Unidos al protagonizar una gran salida en solitario. Estamos hablando de ciclismo. Así que 7-2. Retornamos con el doctor Pava. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio. Doctor Pava, 7-2, hablando del tema de la Mojana, las acciones del gobierno, punto fundamental, como usted lo indica, del Plan Nacional de Desarrollo. Creo que es uno de los ejes fundamentales, el director Jorge Iván González lo mencionaba aquí en Colombia Hoy Radio también. Reorganizar el territorio alrededor del agua, esa es la apuesta fundamental, uno de los pilares también del Plan Nacional de Desarrollo. Doctor Pava, ¿por qué el tema, y lo vemos en redes sociales, en medios, tuvo usted que expedir este comunicado entregando más detalles al gobernador de Sucre que está haciendo críticas a este tema de la gestión? El presidente, incluso Gustavo Petro, lo ha dicho en diferentes intervenciones sobre los funcionarios que a veces tienen un poco de prevención para aplicar la ley. ¿A qué se debe este tema y cómo hacerle entender a la gente de La Mojana que hay que esperar para la reorganización del territorio alrededor del agua? No se puede seguir construyendo en las zonas inundables de los ríos. Y si no, recordemos Mocoa. Sí, a ver, acá hay un tema muy importante, es que se ha insistido por parte del gobernador de Sucre y algunos líderes de la zona, efectivamente en el cierre del buquete de Caregato, como una medida para terminar la inundación. Pues nosotros entendemos que efectivamente la angustia de las familias en encontrar la solución, pues lleva incluso a tomar una serie de acciones, incluso directas, como es la convocatoria que hicieron a la comunidad a cerrar el boquete con sacos y hacer unas acciones que realmente pues son equivocadas porque no van a resolver y van a engañar a la comunidad porque el tema no se puede resolver de esa manera. Técnicamente nosotros hemos estudiado el problema y como pueden ver ustedes en imágenes, realmente allí el río hace una curva muy fuerte
de casi 270 grados para tomar el curso casi de hacia totalmente devolverse. Eso es una cosa muy complicada. Por eso esa solución de cerrar el boquete sigue siendo equivocada. Por eso la opción que nosotros planteamos es que el río retome un curso que tenía antes, o lo que llamaba una madre vía, por el sitio que llamamos el Canal de la Esperanza. Al desviarlo por allí, el río realmente toma otra dirección y lo que entra a lo que es la entrada de Caregato ya va a ser un 10, un 20% mínimo, y entonces en ese sentido la inundación va a disminuirse y va a quedar reducida solamente a casi el 10% de lo que está hoy. Y esa es la zona que prácticamente es la zona que va a coincidir con lo que nosotros llamamos la zona de amortiguación de crecientes. De tal suerte que el río siempre tenga un desfogue, tenga una entrada que garantice que el río, cuando tenga esos excesos, entre y embalse en esa zona. Esa situación efectivamente nos ha llevado a que, digamos, siempre se plantean soluciones, pero las soluciones están planteadas en soluciones de corto plazo, reactivas, obras de ingeniería, que siempre terminan siendo costosísimas en manos, digamos, de unos contratistas de obras que, digamos, hacen una obra para que resuelva el problema de manera momentánea, pero con el tiempo terminan volverse a contratar una nueva obra y una nueva inversión. Quienes son los afectados, los damnificados, no reciben ninguna ayuda, sino por el contrario, solamente terminan estando allí expuestos ante a la siguiente emergencia para volver a ser damnificados y generar una cuestión de indignidad que no es justo y que lo sume cada vez más en la pobreza y en una situación de desigualdad e inequidades, que es lo que se ha generado en La Mojana. Por eso, acá lo que nosotros decimos, no podemos seguir aplazando las soluciones. Hay que asumir el problema de fondo. Acá hay un problema gravísimo, es que efectivamente las zonas que eran de antiguos playones del río, de antiguas zonas de humedales, de ciénagas, hay que recuperarlas y dejárselas al río, porque el río las necesita, porque se requiere controlar dónde se inunda para poder manejar las aguas y no que el río pueda desbordar o inundar por cualquier lado, afectando a unos otros, sino que ya de manera controlada y planificada tenemos claro dónde el río inunda, y en esa zona, con un río con las aguas tan contaminadas, podamos realmente manejar esos efectos y evitar que estos problemas de salud y ambientales se extiendan por toda La Mojana, y eso le permitirá que las zonas que queden habilitadas igualmente puedan ser prósperas, puedan realmente desarrollar unos proyectos productivos, como es la finalidad que tiene La Mojana, que son terrenos muy buenos, fértiles, y entonces eso nos permite rescatar a más del 90% de La Mojana en ese tipo de soluciones. En el gobierno pasado se había diseñado un COMPES donde habían dejado comprometidos unos recursos para hacer unas obras que tenían que ver con un principio que podríamos estar de acuerdo inicialmente, que era la conexión del río Cauca con caños que llevaran a las ciénagas. Pero estaba otra parte que era más del 80%, que estaba dirigido a inversiones, que era el reforzamiento del Arillón y a unos muros perimetrales alrededor de los 11 municipios, que permitía aislar a cada uno de los municipios de la zona urbana de la zona rural y evitar que las zonas urbanas se inundaran, dejando por medio expuesto a las zonas rurales. Ahí generaba una inequidad, una desigualdad. Entonces protegíamos las zonas urbanas y dejamos desprotegidas las zonas rurales, que es donde se produce la comida. Eso es un error, es una equivocación. Es una equivocación continuar con el lance rural. Por eso, desde la unidad nosotros hemos dicho, no estamos de acuerdo con el COMPES que dejó escrito y formulado el gobierno de Duque al final de la administración, y hay que plantearnos una solución que parte de resolver en primera instancia lo que hoy vive La Mojana, que es el problema de las inundaciones. Y las inundaciones, la única manera de ser coherentes con un tema de ordenamiento alrededor del agua es que realmente las inundaciones vuelvan a ocupar el espacio que necesitaban cuando los ríos crecen, que es desplayarse e inundar las zonas de manera controlada. Doctor Pava, finalmente agradeciendo este contacto con Colombia Hoy Radio, su mensaje para los habitantes de La Mojana, de tranquilidad, de que se está trabajando, que se está allí y que no se han dejado de lado, porque es un tema que tampoco se resuelve ya, ¿no? Eso tiene un tiempo. Acá hay una cosa muy importante. Desde que nosotros llegamos, nuestro centro de atención ha estado en las comunidades. Nos centramos ya no en la obra de Caregato, nos fuimos al Cauchal, nos fuimos a Sucre, nos fuimos a Majagual, a entregarle a las familias, primero que todas, las subvenciones
para los ganaderos y productores que perdieron sus productos. Hemos venido entregando 500.000 pesos a todos los damnificados. Hemos montado más de 50 ollas comunitarias para atender con comida caliente día y noche a familias, y estamos en todo el proceso hoy de lleno, como el presidente nos lo pidió, sin miedo, decididos en un tema que es el reasentamiento de las familias de La Mojana, con un proceso, una modalidad diferente a la que histórica ha sido de entrega de casas. No, en ese momento vamos en un tema para comunidades rurales, comunidades que están campesinos dispuestos a trabajar, entregarles tierras y apoyarles en su proyecto productivo para que La Mojana tenga una oportunidad real y no una oportunidad que nos permita seguir viviendo en la indiferencia, en la desigualdad y en la inequidad, sino una Mojana que tenga una oportunidad real de producir y aportar al país en unos campesinos que lo merecen y que estamos dispuestos a acompañarlos como nos hemos hecho ya antes, y lo vamos a hacer ahora de manera mucho más decidida. El presidente me ha llamado la atención en avanzar con rapidez en eso. Por eso está todo mi equipo desplegado en la zona, trabajando en temas no solamente de la desviación del río, en la atención social, sino en todo el tema de la identificación, valoración, estudio de títulos de los predios que se van a adquirir, y que muy pronto haremos anuncios directamente con el presidente y con las familias en la zona de La Mojana. Doctor Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, gracias por estar en Colombia hoy. Importantes anuncios en esta mañana, en el informativo de la mañana. Le agradecemos, y esta siempre será su casa, doctor Pava, para entregar siempre esa información de primera mano sobre lo que realiza el gobierno del cambio para solucionar un problema de décadas, este tema de La Mojana. Colombia Hoy Radio.